El vaso es un órgano del tamaño de un puño que se encuentra cubierto por una capa fibroelástica que ésta le permite aumentarse de tamaño cuando sea necesario. El vaso es un órgano intraperitoneal por lo que todas sus caras se encuentran cubiertas por peritoneo visceral. Tiene, tiene una cara diafragmática que se apoya en la parte adyacente del diafragma y por eso es un poco convexa esta cara. En el vaso se pueden evidenciar las impresiones de la novena a la onceava costilla. En su cara medial se encuentra dividida por tres zonas: zona gástrica, zona renal y zona cólica. En la zona gástrica se encuentra la impresión para el estómago, en la zona renal se encuentra la impresión para el riñón izquierdo y en la zona cólica se encuentra la impresión para la flexura cólica. El vaso se encuentra en la región del hipocondrio izquierdo y tiene tres ligamentos que se originan de las estructuras que se unen al vaso. Dos de estos ligamentos se conectan con el hilo esplénico atravesando los vasos esplénicos. El ligamento gastroesplénico conecta el hilo con la estructura mayor del estómago. El ligamento esplenorenal conecta el hilo con el riñón izquierdo y transmite la arteria y vena esplénica. Y el vaso se apoya sobre el ligamento frénico-cólico. Histológicamente en el vaso se pueden observar varios tabiques denominados trabéculas que se extienden desde el tejido denso y regular de la cápsula hacia el parénquima del vaso. Tanto en la cápsula como las trabéculas contienen células mioepiteliales que tienen la capacidad de contraerse ya que el vaso almacena una gran cantidad de sangre. En el parénquima del vaso se pueden distinguir dos zonas: la zona blanca o denominada pulpa blanca y la pulpa roja. En la pulpa blanca contiene gran cantidad de linfocitos, se pueden observar gran cantidad de linfocitos pues debido a las funciones que tiene el vaso. Y la pulpa roja se encuentra integrada por gran cantidad de vasos. Los más pequeños están tapizados por células endoteliales. Bueno, comencemos con la fisiología del vaso. El vaso se define como el lecho capilar especializado. Su importancia pues radica en ser parte importante del sistema del retículo endotelial pues su posición está en la circulación venosa portal. La función normal pues del vaso es menos importante que su hiperfunción. Sus funciones pues más reconocidas son la eritropoyética, que se da durante el octavo mes de gestación. Una vez pues se activa, pues se empiezan a formar los eritrocitos y los leucocitos. Eh, También es una microcirculación. Este órgano pues es muy complicado, como un órgano vigilante de las células de la sangre. Entonces él mira que, o sea, él se encarga como que los eritrocitos eh, y todo esto esté pues bajo los niveles normales. El vaso suele contener 25 cc de eritrocitos, pero relativamente pues se eliminan muy pocos pues cuando pasan de él. El vaso pues cabe aclarar que también hace parte del pues como el parte del sistema linfático. Las, Ahí se generan las plaquetas, los leucocitos, parte de los linfocitos. También está recubierto pues por anticuerpos, también son eliminados pues por el vaso. Las en circunstancias normales están
10 días en circulación y luego se deshacen. El vaso pues hace un tercio de las plaquetas. Pues la acción del vaso se origina en la reducción patológica de elementos celulares y circulantes, la destrucción esplénica excesiva de elementos celulares. La producción en el vaso pues, es de anticuerpos, origina la destrucción de células sanguíneas y inhibe eh, parte esplénica de la médula ósea que causa pues, la insuficiencia de la maduración y liberación pues, celular de células sanguíneas. La elaboración de anticuerpos, pues el vaso participa en respuestas inmunitarias específicas e inespecíficas. La properdina y tutsifina son sintetizadas por el vaso, son opsoninas. La properdina puede iniciar la vía alternativa de activación del complemento para estimular la destrucción pues, bacteriana o de células extrañas o normales que ingresen pues, a nuestro organismo. La tutsifina se une a los granulocitos para promover la fagocitosis en los centros germinantes del vaso. Se produce pues, la inmunoglobulina, pues la IgM. Uh, pues pueden llegar a haber patologías en el vaso como eh, desgarros, heridas, hematomas. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar de la función endocrina y exocrina del vaso, empezando porque acá se da la producción de eritrocitos y leucocitos. El vaso básicamente elimina eritrocitos anormales y envejecidos, granulocitos anormales, plaquetas normales y anormales y desechos celulares. Este es un sitio muy importante ya que acá se genera el secuestro selectivo en eritrocitos aproximadamente de 2 días. Acá también se da la destrucción esplénica excesiva de elementos celulares o celares. Acá en el vaso se genera una producción de un anticuerpo que origina la destrucción de células dentro de la sangre circulada. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la anatomía del páncreas. El páncreas se desarrolla en el intestino primitivo gracias a 2 brotes, el dorsal, que es el más importante, y el ventral. Este es una glándula accesoria del aparato digestivo con funciones mixtas, tanto endocrinas como exocrinas. Macroscópicamente, revisándolo, es de aspecto lobulado y de color amarillo pálido. Pesa entre 85 a 100 gramos, mide de 12 a 15 centímetros de largo, de 1 a 3 centímetros de diámetro antero-posterior y de 4 a 8 centímetros de altura, siendo su máximo nivel en la cabeza. Su peso está constituido por 71% de proteínas, 13% de agua, mientras que su composición de grasa es variable, pues este puede oscilar de 3 a 20%. El páncreas está dispuesto transversalmente en el retoperitoneo, en el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda, a la altura de L5 o L2. Se relaciona con la transcavidad de los epiplones de arriba, mesocolon transverso por delante y epiplón mayor por debajo. Anatómicamente está dividido en 4 porciones: cabeza, cuello, cola y cuerpo. También se puede dividir en páncreas derecho y páncreas izquierdo. Y continuando con la histología, la mayor parte del tejido pancreático se encuentra constituido por un componente exocrino o también conocido como páncreas exocrino, el cual contiene varias células de acinos pancreáticos serosos. Estos acinos son capaces de sintetizar y secretar gran variedad de enzimas esenciales para que se pueda llevar a cabo un proceso digestivo de manera exitosa. El componente endocrino, o también conocido como páncreas endocrino, es una porción del páncreas más pequeña, comparándola con el páncreas exocrino, pero es igualmente importante. Se encuentra constituido por islotes pancreáticos que parecen islas de células dispersas entre los acinos pancreáticos que les mostramos anteriormente.
Las células islotes producen y secretan hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos. Y su función, las células pancreáticas secretan alrededor de 1.5 litros cada día. La presencia del quimo, ácido, grasas y proteínas en el duodeno estimula las células enteroendocrinas del intestino delgado que liberan secretina y colestoquina en el torrente sanguíneo. Estas hormonas intestinales son las partes principales reguladoras de las secreciones pancreáticas. Aparte de este mecanismo hormonal, la actividad del páncreas también se encuentra regulado por la inervación parasimpática del nervio vago, que como conocemos es el 10º par craneal. La fisiología del páncreas se divide en dos fisiologías, en una fisiología pancreática exocrina y una endocrina. En la exocrina, como tal, vamos a tener un compuesto de células acinosas que van a estar activas y también unos carbohidratos como lo es la amilasa que va a estar de manera activa. Por otra parte tenemos dos proteínas, la primera es la endopeptidasa, que un gran ejemplo de ella es la proteelastasa, y también por otra parte tenemos la exopeptidasa, que como tal esta va a tener un compuesto que es el procarboxipedasa A y B, que su función como tal es dar una buena irrigación. Y también en la exocrina vamos a tener unas grasas, las cuales van a ayudar como tal a su funcionamiento. Tenemos la lipasa pancreática, la fosfolipasa A2, que es súper importante, y el colesterol esterasa. Endocrinos como tal van a estar compuestos por los islotes de Langerhans y una gran cantidad de células, como lo son las células alfa, que pues el más conocido es el glucagón. Está la célula beta, que pues en esta se lleva a cabo la insulina, la amilina, entre otras. Y está la célula delta, que como tal es la somatostatina. Función exocrina. Las enzimas del páncreas incluyen tripsina para digerir proteínas, carne, pescado, huevos, entre otros. Amilasa para la digestión de carbohidratos y lipasa para descomponer las grasas, aceites, lácteos y entre otros. La función de estas es descomponer químicamente las grasas y proteínas ingeridas en porciones más pequeñas que puedan ser absorbidas por el intestino. Cuando los alimentos llegan al estómago, estos jugos pancreáticos se liberan en un sistema de conductos de varios diámetros que culminan en el conducto pancreático principal. El conducto pancreático se une al conducto biliar común para formar la ampolla de Vater que se encuentra en la primera porción del intestino delgado llamada el duodeno. El conducto biliar común se origina en el hígado y transporta otro líquido digestivo importante llamado bilis. El componente endocrino del páncreas consta de células altamente especializadas que crean y liberan directamente en el torrente sanguíneo hormonas importantes para el metabolismo. Estas células están agrupadas en grupos funcionales de unos pocos milímetros de calibre llamados histoles. Los histoles se encuentran distribuidos a lo largo del páncreas, aunque predominan en el número de cuerpo y sobre todo en la cola. Dos de las principales hormonas pancreáticas son la insulina, que actúan para reducir el azúcar en sangre, y el glucagón, que actúan para aumentar el azúcar en sangre en caso de necesidad. Un ejemplo es el ayuno. También existen otras hormonas producidas en los sístoles que regulan otras funciones digestivas, desde los movimientos del intestino hasta la absorción, y utilizan desde los nutrientes por células del cuerpo. En síntesis, las hormonas pancreáticas hacen que todos los órganos implicados en la digestión interaccionen entre sí para el organismo y puedan formar los alimentos en energía.